El grunge es sin duda uno de los movimientos musicales más influyentes de las últimas décadas. Surgió en Seattle a mediados de los años 80. Este género pronto se expandió a nivel mundial. La música, con sus letras introspectivas y su sonido crudo, resonó con una generación y se extendió rápidamente a gran nivel durante los años 90. En este video exploraremos los orígenes del género y cómo surgió su sonido distintivo. Profundizaremos en las bandas de Seattle que sentaron las bases del movimiento. Además, analizaremos la relación entre Green River, Mother Love Bone, Pearl Jam y Soundgarden en el desarrollo del grunge. También abordaremos la formación de Temple of the Dog, un supergrupo que se formó en memoria del fallecido vocalista de Mother Love Bone. Acompáñanos en un viaje por la historia de los comienzos del grunge y descubre cómo esta música llegó a ser tan influyente en la cultura popular. El grunge y su escena musical durante los 80 y 90 se caracterizó por una música influenciada por el punk rock, el heavy metal y el rock alternativo, así como por una estética desaliñada y poco convencional. El contexto en el que nace el grunge está marcado por un declive económico de la ciudad de Seattle y por la falta de oportunidades para los jóvenes. La música grunge se convirtió en una forma de expresión para los jóvenes de la ciudad, que se sentían marginados y frustrados por una situación social y económica de la época. Los músicos grunge se inspiraron en bandas como Black Flag, Bad Brains, Black Sabbath, Sonic Youth y Pixies. El sonido del grunge se caracterizó por guitarras distorsionadas, ritmos pesados y una voz ronca y melancólica. Soundgarden fue una de las primeras bandas en adoptar el sonido grunge. Fundada en 1984 por Chris Cornell, Kim Thayil, junto a Jiro Yamamoto y Matt Cameron. Soundgarden fue una de las bandas de culto en la escena musical del Seattle, tocando en pequeños clubes y lanzando algunos sencillos y un EP. La banda lanzó su primer álbum, Ultra Omega OK, en 1988, que fue bien recibido por la crítica. Sin embargo, fue su tercer álbum de estudio, Bad Motorfinger, lanzado en 1991, lo que finalmente los llevó al estrellato. El álbum incluía canciones como Rusty Cage y Jesus Christ Post, y estableció a Soundgarden como una de las bandas más importantes de la escena musical de Seattle. El éxito de este álbum los llevó a firmar con una discográfica importante, A&M Records, y su siguiente álbum, Super Now, lanzado en 1994, fue un éxito masivo. El álbum incluía canciones como Black Hole Sun o Spudman, que se convirtieron en éxitos mundiales y los llevaron a ganar 2 premios Grammy. Soundgarden se separó en 1997 debido a tensiones internas y proyectos en solitario de los miembros de la banda. Sin embargo, se reunieron en 2010 y continuaron haciendo música hasta la muerte de Cornell en 2017. También fundada en 1984, nace Green River. Fue una de las bandas más importantes que sentaron las bases del sonido grunge. La banda estaba compuesta por Mark Arm, Steve Turner, Jeff Ament, Stone Gossard y Alex Vincent. Su álbum, Come On Down, lanzado en 1985, fue uno de los primeros en definir el sonido del grunge. El segundo álbum de Green River, Dry as a Bone, fue lanzado en 1987 y se considera un hito en el desarrollo del grunge. El EP incluía canciones como This Town y On the Wind, que se convirtieron en clásicos del género. Sin embargo, las tensiones internas y los cambios de formación llevaron a la separación de la banda en 1988.
Luego de la disolución de Green River, Stone Gossard y Jeff Ament formaron Mother Love Bone en Seattle en 1988, junto a Andrew Good, Bruce Fairweather y Greg Gilmore, con un sonido que combinaba el rock clásico con el punk y el heavy metal. Mother Love Bone se convirtió en una de las bandas más prometedoras de la escena musical de Seattle en los años 80. En 1989, la banda firmó un contrato discográfico con la compañía Polygram y grabaron su primer álbum, Apple, que fue lanzado en 1990. Aunque el álbum fue bien recibido por la crítica, no tuvo mucho éxito comercial, en parte debido a la muerte de Good por una sobredosis de heroína poco después del lanzamiento del álbum. La muerte de Good fue un gran golpe para la escena musical de Seattle y dejó un vacío emocional en sus compañeros de banda y en sus fans. Sin embargo, su legado como líder y vocalista de Mother Love Bone sigue siendo recordado como un hito importante en la historia del rock alternativo y la música de Seattle. Aquí es donde nace Temple of the Dog, un proyecto paralelo que surgió en Seattle en 1990. Los inicios del proyecto se remontan a la amistad entre Good y Chris Cornell. Después de la muerte de Good, Cornell decidió honrar a su amigo y colaboraron con un álbum tributo. Reunió a los miembros de Soundgarden y de Pearl Jam. Aquí es donde Vedder haría una de sus primeras apariciones. Chris Cornell, de Soundgarden, Stone Gossard, de Pearl Jam, Jeff Ament, de Pearl Jam, Mike McCready, de Pearl Jam, Matt Cameron, de Soundgarden y de Pearl Jam, y Eddie Vedder, de Pearl Jam, formaron el grupo. El álbum, Temple of the Dog, fue lanzado en 1991 y recibió críticas muy positivas. El sonido de la banda era una mezcla de los estilos de Soundgarden y Pearl Jam, con una influencia del rock clásico y el blues. El álbum también presentó la primera colaboración grabada entre Cornell y el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, en la canción Hunger Strike. Aunque el álbum no fue un gran éxito comercial en su momento, ha ganado un estatus de culto en los años siguientes y es considerado uno de los mejores álbumes de la escena del grunge de Seattle. El álbum también fue un precursor del éxito posterior de Pearl Jam y de la carrera en solitario de Cornell. Tras la disolución de Mother Love Bone, Stone Gossard y Jeff Ament reclutaron a Eddie Vedder como cantante y formaron Pearl Jam en Seattle en 1990. La banda firmó con la discográfica Epic Records y lanzaron su álbum debut, Ten, en 1991. El álbum incluía éxitos como Alive, Even Flow y Jeremy. Rápidamente se convirtió en un éxito comercial y crítico. Ten estableció a Pearl Jam como una de las bandas líderes de la escena musical de Seattle y el rock alternativo en general. Pearl Jam continuó lanzando álbumes exitosos en los años siguientes, incluyendo Versus de 1993, Vitalogy de 1994 y Knockout de 1996. También se destacaron con su compromiso con la justicia social y los derechos humanos, involucrándose en temas como el medio ambiente, la desigualdad racial y la lucha contra el abuso infantil. La banda ha desafiado a las discográficas y se ha negado a hacer videos musicales o promocionar sus álbumes de manera convencional. En paralelo a esto nace Nirvana. Fue formada en 1987 por el cantante y guitarrista Kurt Cobain y el bajista Chris Novoselic. En Aberdeen, Washington, junto a Chad Channing, la banda se mudó a Seattle en 1988 y sus primeros años estuvieron marcados por la experimentación musical. La banda comenzó tocando en la escena musical de Seattle y rápidamente llamó la atención de la industria musical. En 1989, Nirvana lanzó su primer álbum, Bleach, que presentó un sonido pesado y oscuro. Rápidamente se convirtió en un éxito underground. Sin embargo, fue el segundo álbum de Nirvana, Nevermind, lanzado en 1991,
el que los catapultó a la fama internacional. El álbum incluía éxitos como Smell Like Teen Spirit, Come As You Are y Lithium. Rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Nevermind cambió el panorama de la música rock y abrió la puerta a una nueva ola de bandas de rock alternativo. A pesar de su éxito, Nirvana nunca se sintió cómodo con la atención de los medios y la fama. La banda continuó haciendo música y lanzó su tercer álbum, In Utero, en 1993. El álbum fue menos comercialmente exitoso que Nevermind, pero aún así fue aclamado por la crítica y sigue siendo uno de los álbumes más importantes e influyentes del rock alternativo. Lamentablemente, el éxito de Nirvana fue breve y la banda se disolvió después del suicidio de Cobain en 1994. Sin embargo, su impacto en la música y la cultura popular es incalculable y su legado sigue vivo hoy en día, influyendo a la nueva generación de músicos y fanáticos. Por otra parte, también en 1987 nace Alice in Chains. Fue una de las bandas más importantes del grunge, fundada por Jerry Cantrell y Laney Staley. Alice in Chains se formó como un trío, con Cantrell en la guitarra, Staley en la voz y Mike Starr en el bajo. La banda comenzó a tocar en vivo en la escena local de Seattle y rápidamente llamó la atención. La banda empezó tocando un sonido más cercano al heavy metal, pero luego de un cambio de nombre y algunos cambios de formación, Alice in Chains comenzó a gestar su propio sonido, que se caracterizaba por ser oscuro y pesado. En 1990, Alice in Chains lanza su primer álbum, Facelift, que incluyó éxitos como Man in the Box y Bleed to Freak. El álbum fue un éxito comercial y ayudó a establecer a la banda como uno de los líderes de la escena musical de Seattle. En 1992 lanzaron su álbum Dirt. El álbum fue aún más exitoso que su predecesor y presentó canciones como Rooster y Gold, que se convirtieron en algunos de los mayores éxitos de la banda. Sin embargo, a pesar de su éxito, la banda luchó con problemas personales y adicciones. Staley, en particular, luchó con una adicción a las drogas, lo que eventualmente lo llevó a una muerte prematura en 2002. El movimiento del grunge se caracterizó por un sonido crudo y sus letras introspectivas, que reflejaban la frustración y la alienación de la juventud de Seattle. Aunque el movimiento tuvo un éxito masivo en la década de 1990, muchas de las bandas se separaron o se desintegraron debido a las tensiones internas y problemas personales. A pesar de esto, el legado del grunge sigue vivo en la cultura popular y su influencia en la música contemporánea sigue siendo evidente en la actualidad. El grunge llegó a ser tan influyente en la cultura popular porque representó una generación y sus sentimientos, convirtiéndose en una forma de expresión para muchos jóvenes que buscaban una salida a su desencanto, canalizar sus emociones y sus inquietudes. El impacto del grunge en la cultura popular se extiende mucho más allá de la música. El movimiento también influyó en la moda, con su característico estilo de ropa desgastada y descuidada, y en la cultura de la juventud en general. El grunge desafió las normas establecidas y se convirtió en un símbolo de la rebelión juvenil contra la cultura convencional. Déjame en la caja de comentarios cuál es tu banda favorita del grunge. También coméntame qué otra banda debería haber aparecido en este video. Muchas gracias por visitar mi canal.